La mayoría de los hombres camina por el mundo bajo el velo de una ceguera voluntaria, creyendo que la bondad es un escudo suficiente contra las inclemencias del destino. Ignoran que, en las sombras de la convivencia humana, los engranajes del poder giran sin cesar, indiferentes a las súplicas de los ingenuos. Para volverte peligrosamente superior, primero debes despojarte de las ilusiones que te vendieron como virtudes morales absolutas e inmutables. La superioridad no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de ver lo que otros prefieren ignorar. Mientras la masa busca el confort de la aceptación, el individuo que domina su propia realidad entiende que la vida es un juego de posicionamiento estratégico. Es necesario comprender que la verdadera maestría surge del equilibrio entre la apariencia y la esencia, entre lo que se muestra al mundo y lo que se guarda en el núcleo de la estrategia secreta. Observa las dinámicas sociales con el desapego de un cirujano ante una herida abierta. Donde muchos ven amistad sincera, el ojo atento percibe intercambios de favores y deudas de gratitud. No se trata de cinismo, sino de una lucidez necesaria para quien desea ascender por encima de la mediocridad. Aquel que comprende los hilos invisibles que mueven a las marionetas humanas se convierte al instante en el señor oculto de su propia jornada personal y destino. A menudo la moralidad se utiliza como una cadena para mantener a los ambiciosos bajo control, mientras quienes están en la cima dictan las reglas según su conveniencia. Si deseas ser superior, debes aprender a usar la ética como una herramienta y no como una prisión. Maquiavelo nos enseña que el éxito no pertenece a los que siguen caminos ya trazados, sino a aquellos que poseen la audacia de moldear las circunstancias a su favor absoluto y sin vacilaciones. La peligrosa ventaja de un hombre reside en su adaptabilidad constante ante las mareas de la fortuna. La rigidez es el preludio de la ruina, pues el mundo no se curva ante nuestros deseos, sino ante nuestras acciones bien calculadas. Ser superior significa ser líquido, capaz de llenar los espacios dejados por la vacilación ajena. Aquel que sabe cuándo ser el león que ruge y cuándo ser la zorra que se esconde, posee el dominio completo sobre su propio ambiente. La prudencia dicta que no debemos revelar todas nuestras intenciones, pues el misterio es la base de todo respeto duradero. Un hombre cuyas acciones son previsibles se vuelve fácilmente manipulable por mentes más astutas. Guarda tus planes como un tesoro sagrado, revelando solo lo necesario para atraer aliados o neutralizar adversarios. La superioridad nace en el silencio estratégico, donde cada palabra proferida posee un peso real y un propósito definido. No temas ser juzgado por los mediocres, pues su juicio es solo el reflejo de su propia incapacidad. La historia no es escrita por quienes pidieron permiso para actuar, sino por aquellos que tomaron las riendas del momento presente con manos firmes. La virtud, en el sentido más profundo, es la habilidad de convertir obstáculos en peldaños para la gloria. Ser superior exige una disciplina mental que la mayoría considera excesiva o incluso cruel en su ejecución. El secreto de la influencia reside en saber manejar las pasiones humanas con precisión quirúrgica. Todos los hombres son movidos por el miedo o por el deseo, y quien comprende esta dualidad posee la llave de los corazones y de las mentes. Al observar las flaquezas ajenas, no debes burlarte de ellas, sino entender cómo pueden servir a tu propósito mayor. El maestro de la estrategia no necesita ejércitos, pues su inteligencia es su arma más letal y eficiente. Vivimos en una era de ruidos constantes, donde la atención es la moneda más valiosa y escasa. Aquel que logra mantener el foco mientras los otros se distraen con futilidades ya está un paso por delante de la competencia. La superioridad peligrosa es aquella que se construye en la quietud, lejos de los focos de la vanidad barata. Mientras el mundo grita por validación, el sabio trabaja en la sombra, consolidando las bases de un poder que será imposible de ignorar. La verdadera nobleza de espíritu no viene de la sangre, sino de la capacidad de mantenerse íntegro en medio del caos generalizado. Cuando todos pierden la cabeza, aquel que mantiene la calma y la visión clara se convierte en el líder natural de la situación.
Maquiavelo observó que los grandes hombres son aquellos que saben leer el espíritu de su tiempo. Para ser superior, necesitas ser el arquitecto de tu destino, ignorando las voces que claman conformidad ciega. La reputación es el cimiento sobre el cual se construye cualquier imperio personal. Un hombre que descuida su imagen ante los demás está, en realidad, saboteando sus propias oportunidades de éxito. Es fundamental que seas visto como alguien de principios inquebrantables, incluso si tu estrategia exige flexibilidad entre bastidores. La percepción del mundo sobre ti es una herramienta de poder que debe ser moldeada con extrema cautela, paciencia e inteligencia táctica. Entiende que la gratitud es un sentimiento volátil y a menudo de corta duración en el corazón de los hombres. Si basas tu superioridad solo en el favor ajeno, estarás construyendo tu casa sobre arena movediza. Es mucho más seguro ser respetado por tu competencia y autoridad que ser amado por tu condescendencia. El respeto impone un límite que el afecto raramente logra sostener, especialmente cuando los intereses personales entran en un conflicto directo y feroz. Aquel que desea ser superior debe aprender el arte de delegar sin perder el control absoluto de la situación. Confiar ciegamente es un lujo que los grandes líderes no pueden permitirse en ninguna circunstancia. Mantén tus ojos atentos a los detalles, pues es en las pequeñas grietas donde los grandes desastres comienzan a cobrar forma. La vigilancia constante no es señal de paranoia, sino la marca registrada de quien comprende la fragilidad inherente a toda estructura. Muchos se pierden en la búsqueda de venganzas triviales, desperdiciando energía que debería ser canalizada hacia el crecimiento. El hombre superior entiende que la mejor respuesta contra un enemigo es el éxito absoluto y la indiferencia total. No permitas que las ofensas ajenas penetren tu coraza de racionalidad y equilibrio emocional. Al mantener la mente fría, privas a tus adversarios del placer de ver tu perturbación, volviéndote una fortaleza inexpugnable. La suerte, o fortuna como los antiguos la llamaban, es una fuerza poderosa que puede elevar o destruir a cualquier individuo. Sin embargo, suele favorecer a quienes están preparados para recibirla con audacia y prontitud. Maquiavelo decía que es mejor ser impetuoso que cauteloso en exceso ante las oportunidades raras de la vida. Prepárate en la calma para que, cuando surja la tormenta de la oportunidad, seas el único capaz de navegar con una maestría absoluta. La soledad es a menudo el precio que se paga por la claridad de visión y la superioridad intelectual. Aquel que se mezcla demasiado con la multitud termina por absorber sus miedos, prejuicios y limitaciones mediocres. Aprende a apreciar tu propia compañía y a usar los momentos de aislamiento para fortalecer tu mente y tus planes. El pensamiento profundo exige un silencio que el ruido social jamás podrá ofrecer a aquellos que buscan la verdadera grandeza humana. Un error común de quienes buscan el poder es hablar demasiado sobre sus logros y habilidades latentes. El exceso de autoexposición genera envidia y pone a los rivales en estado de alerta máxima contra ti. Aprende a actuar como el depredador que acecha entre la hierba alta, moviéndose con discreción hasta que el objetivo esté al alcance de las manos. La sorpresa es un multiplicador de fuerza que puede garantizar la victoria incluso cuando las probabilidades son bajas. La verdadera sabiduría reside en saber distinguir lo que es esencial de lo que es simplemente urgente en la rutina. La mayoría de las personas pasa la vida apagando incendios que ellas mismas crearon por falta de planificación y visión. El hombre superior anticipa los problemas antes de que se conviertan en crisis incontrolables y destructivas. Esta capacidad de previsión crea una aura de invencibilidad que intimida a los débiles y atrae a los aliados más valiosos. Nunca subestimes el poder de la necesidad como motor de la acción humana en tiempos de gran dificultad. Si quieres que alguien sea fiel a tus propósitos, asegúrate de que el éxito de esa persona dependa directamente del tuyo. Crear lazos de interdependencia estratégica es mucho más eficaz que confiar en promesas vacías de lealtad eterna. El interés mutuo
Es el único pegamento que realmente mantiene las alianzas humanas firmes frente a las presiones externas del mundo. La superioridad peligrosa no trata de oprimir a los otros, sino de ser tan soberano de ti mismo que nadie logre perturbar tu paz. Es poseer un dominio tal sobre tus emociones que las provocaciones externas se vuelven irrelevantes y vacías. Cuando alcanzas este nivel de autocontrol, el mundo a tu alrededor comienza a ajustarse a tu voluntad silenciosa. Maquiavel sabía que el verdadero príncipe es aquel que se gobierna primero a sí mismo con mano de hierro y justicia. La paciencia es el arma de los fuertes, mientras que la prisa es el refugio de quienes temen su propio fracaso. En el tablero de la vida, saber esperar el momento exacto para actuar es lo que separa al maestro del aficionado. Muchos entregan sus intenciones por pura ansiedad de cosechar frutos que aún no han madurado en el tiempo correcto. El hombre superior cultiva la calma de quien sabe que el destino siempre se curva ante una voluntad persistente y silenciosa. Entiende que el conflicto es una constante en la naturaleza humana y evitar cualquier enfrentamiento es una señal de debilidad fatal. Aquel que busca la paz a cualquier precio termina esclavizado por los deseos de quien no teme la guerra. La superioridad exige que estés listo para la lucha, incluso si tu mayor deseo es la armonía. Ser peligroso no significa ser violento, sino poseer una capacidad de respuesta tan clara que nadie se atreva a desafiar tu posición. La generosidad debe ser practicada con cuenta, peso y medida, para que no se transforme en una obligación a los ojos ajenos. Si das todo de ti todo el tiempo, las personas considerarán tu bondad como un derecho adquirido y no como un mérito. Aprende a ser económico con tus favores, distribuyéndolos de forma que cada gesto sea percibido como un evento de alto valor. La escasez de tu benevolencia aumenta automáticamente el prestigio y el valor de quien la recibe. Observa cómo los hombres se aferran a tradiciones obsoletas solo por miedo a enfrentar lo desconocido. Aquel que desea ser superior debe tener el coraje de romper con el pasado cuando éste se convierte en un ancla para el progreso. La innovación no es solo técnica, es sobre todo mental. Es la capacidad de ver nuevas utilidades para viejas herramientas de poder. Maquiavelo nos enseña que el cambio es la única certeza y quien lo lidera se convierte en el señor del tiempo. El conocimiento técnico es importante, pero el conocimiento de la psique humana es lo que realmente gobierna el mundo. Dedica tiempo a estudiar las motivaciones ocultas, los miedos guardados y las ambiciones secretas de aquellos que te rodean constantemente. Al comprender qué mueve el corazón de un hombre, ganas el poder de prever sus pasos antes de que él mismo los ejecute. La anticipación es el ápice de la inteligencia estratégica aplicada a la convivencia social. La humildad aparente puede ser una capa magnífica para ocultar una ambición niveladora y bien estructurada. Nunca permitas que tu orgullo hable más alto que tu estrategia de crecimiento a largo plazo. A veces, es necesario inclinarse momentáneamente para evitar un golpe o para observar mejor el terreno bajo tus pies. El verdadero sabio no se importa con parecer menor ante los demás, siempre que esto lo acerque al objetivo final de dominar la situación por completo. La autoridad no es algo que se pide, sino algo que se emana a través de la postura y de las decisiones tomadas. Cuando vacilas, el mundo percibe una grieta en tu armadura y se prepara para el ataque inmediato. Aprende a decidir con firmeza, asumiendo las consecuencias de tus actos, sin buscar culpables externos para tus errores. La responsabilidad total es la carga de los líderes y el pedestal de aquellos que han alcanzado la superioridad sobre la masa indecisa. Mantente informado, pero no te conviertas en un esclavo del flujo incesante de informaciones inútiles de la modernidad. El exceso de datos genera una parálisis en el análisis, impidiendo que la acción sea ejecutada con la claridad necesaria. Filtra lo que llega a tus oídos con el rigor de un sensor real, permitiendo solo que lo esencial penetre en tu mente. El hombre superior protege su atención como si fuera su territorio más fértil contra los invasores bárbaros. No te ilusiones con los elogios.
pues suelen ser el veneno más dulce preparado por aquellos que desean tu caída. La lisonja es la herramienta de los mediocres para cegar a los poderosos y volverlos vulnerables al error de juicio. Prefiere la crítica honesta de un rival inteligente al aplauso vacío de un seguidor deslumbrado. El equilibrio emocional ante la adulación es una de las marcas más raras y peligrosas de un individuo que ha alcanzado la verdadera maestría. Recuerda que la historia es un ciclo eterno de ascenso y caída de hombres que se juzgaron eternos en sus puestos. Para mantenerte en la cima, es preciso renovar tus fuerzas y tus tácticas con cada nueva alborada que surge en el horizonte. La estancación es el primer paso hacia la decadencia, y el conformismo es el veneno que mata las grandes ambiciones. Maquiavelo veía la vida como una batalla constante, donde la victoria pertenece a los que nunca cesan de evolucionar. El lenguaje es una de las herramientas más poderosas en el arsenal de un hombre que busca la superioridad absoluta. Aprende a hablar menos de lo necesario, pues cuanto más te explicas, más común y vulnerable pareces ante los ojos ajenos. El silencio forzado hace que los otros se sientan incómodos y comiencen a llenar el vacío con información que deberían callar. La economía de palabras es una demostración silenciosa de autocontrol y poder sobre el entorno social. Sabe que el carisma no es un don divino, sino una técnica de presencia que puede ser refinada con el tiempo y la práctica. Ser superior exige que sepas encantar cuando sea necesario, creando una aura de magnetismo que atrae alianzas sin esfuerzo aparente. Sin embargo, nunca te vuelvas dependiente de la aprobación que el carisma trae. Úsalo solo como un lubricante social para que tus engranajes estratégicos giren con mucha más facilidad y menor resistencia externa. La disciplina es el puente que une el deseo con la conquista real, y sin ella, la ambición no pasa de un delirio infantil. Mientras la mayoría cede a los placeres inmediatos y efímeros, el hombre superior mantiene sus ojos fijos en la recompensa de largo alcance. Sacrificar el ahora en favor de un futuro glorioso es lo que diferencia al soberano del súbdito. La autodisciplina es la forma más pura de libertad, pues permite que te gobiernes antes de gobernar al mundo. A menudo, la debilidad de un adversario no está en su falta de recursos, sino en su exceso de confianza y vanidad. Aprende a identificar el punto donde el orgullo del otro se convierte en un punto ciego, permitiendo que actúes sin ser notado. La superioridad peligrosa es aquella que se disfraza de insignificancia hasta que es demasiado tarde para cualquier reacción. Maquiavelo observó que muchos imperios cayeron porque sus líderes olvidaron mirar lo que parecía pequeño. No te dejes abatir por pérdidas temporales, pues el camino hacia la cima está pavimentado con retrocesos estratégicos necesarios. Lo importante no es vencer todas las batallas, sino garantizar que salgas victorioso en la guerra final por tu propia autonomía. Cada caída contiene una lección valiosa sobre la naturaleza del terreno y la fuerza del viento. El hombre superior absorbe el golpe, ajusta la postura y regresa con una estrategia refinada y mucho más difícil. La lealtad es un concepto noble, pero debe fundamentarse en la identidad de propósitos y no en sentimientos volátiles. Sé leal a quienes probaron su valor en los momentos de escasez, pues ellos son las columnas que sostienen tu estructura en tiempos de crisis. Sin embargo, sabe discernir cuando una alianza se ha convertido en una carga que impide tu evolución natural. Romper lazos obsoletos exige una frialdad que pocos poseen, pero que es vital para la grandeza. Aprende a leer el ambiente antes de cruzar el umbral de una puerta, identificando quién detenta el poder real y quién solo lo ostenta. Muchas veces, el verdadero influenciador es aquel que permanece en las sombras, lejos del ruido de las discusiones superficiales. Al mapear las conexiones de influencia, ganas la capacidad de intervenir en los puntos de presión correctos. La superioridad nace del análisis preciso del escenario, transformando el caos en orden favorable. La envidia ajena es el tributo que la mediocridad paga al talento y al esfuerzo poco común. En lugar de resentirte por ser blanco de miradas malintencionadas,
Usa esa energía como un indicador de que estás en el camino correcto. El hombre superior aprende a neutralizar la envidia a través de una modestia calculada, evitando ostentaciones innecesarias que solo sirven para crear enemigos gratuitos. El poder real es sentido por todos, pero no necesita ser anunciado. La flexibilidad moral en contextos de alta estrategia no debe confundirse con falta de carácter o de integridad. Se trata de comprender que tiempos excepcionales exigen medidas que escapan a la regla común de la moralidad cotidiana. Un líder que se aferra a dogmas rígidos cuando la supervivencia está en juego se condena a sí mismo al olvido. La sabiduría de Maquiavelo reside en saber cuándo vestir la piel de cordero y cuándo actuar con la fuerza letal del lobo. Considera que el tiempo es el único recurso que no puede recuperarse, convirtiendo su gestión en la tarea más crítica de tu vida. No desperdicies tus días en disputas inútiles o con personas que no aportan valor a tu jornada de crecimiento. Ser peligrosamente superior es tener la conciencia aguda de que cada minuto debe invertirse en la construcción de tu legado. El maestro del tiempo es, por consecuencia, el maestro de su propia historia y arquitecto del futuro. El hombre que alcanza la superioridad debe entender que la cima es un lugar ventoso y solitario, donde la vigilancia nunca puede cesar. La seguridad es una ilusión que precede a la caída de los descuidados que se dejan llevar por el canto de sirena del éxito fácil. Mantén siempre un pie en la realidad y otro en la anticipación del peligro, pues la estabilidad es solo el intervalo entre dos cambios. Ser peligroso es mantener la guardia alta, incluso en la gloria. Desarrolla la habilidad de volverte indispensable en el ambiente en el que operas, sea en el trabajo o en tus relaciones personales. Aquel de quien todos necesitan, pero que de nadie depende totalmente, detenta la verdadera forma de libertad y soberanía. Transforma tus competencias en llaves únicas que abren puertas que los otros ni siquiera alcanzan a ver. Cuando te conviertes en la solución a los problemas ajenos, el mundo se organiza para garantizar tu mando. El coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar con precisión quirúrgica a pesar de su presencia paralizante. El miedo es un consejero traicionero que susurra cautela donde la situación exige una acción rápida y decisiva. Maquiavelo sabía que el hombre que vacila ante el abismo termina siendo empujado por aquellos que no temen el salto. Aprende a domar tus temblores internos, transformando la adrenalina en combustible para una ejecución impecable. Mantén siempre una reserva de misterio sobre tus fuentes de información y sobre cómo procesas tus decisiones más importantes. La transparencia excesiva es una debilidad que permite que tus métodos sean copiados o, peor aún, saboteados por rivales envidiosos. Sé como un enigma que los otros intentan descifrar sin éxito, generando un aura de sabiduría que roza lo sobrenatural. El hombre superior es aquel cuyas piezas mentales permanecen ocultas bajo una calma total. Sabe que el perdón puede ser una herramienta política poderosa, pero la clemencia exagerada es frecuentemente interpretada como signo de debilidad. Si te ves obligado a castigar o a cortar lazos, hazlo de forma definitiva, para que no quede fuerza para una venganza futura. Una herida mal curada es la cuna de un resentimiento que puede destruir años de construcción sólida en un momento de distracción. La firmeza en las decisiones difíciles es lo que consolida el respeto. Aprende la arte de escuchar lo que no se dice y de leer entre líneas en las conversaciones más triviales del día a día. Muchas veces, la verdad está escondida en el tono de voz, en la vacilación de una mirada o en el silencio que sigue a una pregunta directa. El hombre superior desarrolla un oído absoluto para la disimulación ajena, permitiendo que se proteja de traiciones antes de que sean orquestadas. La percepción aguda es el escudo más invisible y eficiente. Nunca te sientas en la obligación de ganar todas las discusiones, pues el hombre sabio sabe que algunas victorias verbales cuestan demasiado caro. Deja que los otros crean que vencieron el debate mientras tú mantienes el control real sobre el resultado práctico de la situación. La vanidad de tener la última palabra
Es una trampa que consume el tiempo y la energía de quien debería estar enfocado en la ejecución. La superioridad se prueba en los resultados concretos. La fortuna es inestable, y lo que hoy te favorece puede, mañana, convertirse en el instrumento de tu propia ruina si no eres cauteloso. Cultiva la virtud de la previsión, acumulando recursos y aliados cuando el sol brilla, para que la tormenta no te encuentre desprotegido. El estratega no espera a que la crisis llegue para pensar en una solución. Él ya posee planes listos para escenarios que los otros ni se atreven a imaginar. La preparación es la única defensa real. Sé maestro en el arte de la simulación y la disimulación, sabiendo esconder tus emociones detrás de una máscara de serenidad inquebrantable. Quien controla su propio rostro, controla la percepción que el mundo tiene de sus intenciones más profundas y peligrosas. Nunca dejes que tu rabia o tu alegría sean excesivas a punto de nublar tu juicio racional sobre los hechos. El equilibrio es el pedestal desde donde el hombre superior observa el gran teatro de la vida. La jornada hacia la superioridad exige que entierres a tu antiguo yo, aquel que era guiado solo por impulsos y por la búsqueda de aprobación social. El nacimiento de un nuevo individuo, forjado en la disciplina y la estrategia, es un proceso doloroso, pero necesario para la grandeza. Acepta que no todos podrán acompañarte en esta nueva fase de tu existencia, pues la altitud de la excelencia no es para pulmones débiles. Maquiavelo recuerda que el poder es de los fuertes. La maestría sobre la propia vida exige que aprendas el arte de decir no, con la misma elegancia con que otros buscan agradar. Cada compromiso fútil que aceptas es un pedazo de tu imperio personal que entregas en bandeja al destino ajeno. El hombre superior protege su tiempo como si fuera su recurso más sagrado, pues sabe que la libertad comienza cuando las expectativas de los otros dejan de gobernar sus acciones diarias y sus elecciones de vida más fundamentales. Observa que los hombres más poderosos de la historia no fueron necesariamente los más inteligentes, sino los que poseían la mayor resiliencia emocional. La capacidad de soportar la presión sin doblarse es lo que forja el carácter de un soberano legítimo. En el calor de la batalla, la claridad mental vale más que 1000 espadas afiladas o tesoros escondidos. Cultiva un espíritu inquebrantable, pues las crisis pasarán, pero la autoridad de quien se mantuvo firme ecoará. La gratitud, aunque rara, debe ser sembrada con inteligencia, para que siempre tengas puertas abiertas en territorios desconocidos. Sin embargo, nunca confundas benevolencia con dependencia. Un hombre superior debe ser capaz de caminar solo si la situación lo exige. La autosuficiencia es el objetivo final de toda estrategia exitosa. Maquiavelo entendía que el príncipe que depende demasiado de los otros para mantenerse en el poder ya firmó su propia caída en secreto. No busques la perfección, pues es un concepto estático que lleva a la parálisis de la acción en un mundo real y dinámico. En su lugar, busca la excelencia en la ejecución y la agilidad en la corrección de rumbos cuando el error se manifieste. El hombre superior aprende más de una falla bien analizada que de una victoria obtenida por puro azar o suerte. La inteligencia práctica consiste en usar lo que se tiene a mano para construir lo que se desea en el horizonte. La percepción de tu fuerza es a menudo más importante que la fuerza en sí misma en el juego de las interacciones humanas. Si proyectas una imagen de invencibilidad con consistencia, muchos desistirán de desafiarte antes incluso de la primera embestida. La psicología del poder se basa en la economía de esfuerzos. Vencer sin luchar es el ápice de la estrategia refinada. Sé el enigma que nadie quiere arriesgarse a descifrar, y tu posición estará segura y protegida. Recuerda que la moralidad del hombre común está hecha para mantener el orden, mientras que la ética del hombre superior está hecha para crear la historia. No te sientas culpable por desear más de lo que la vida te ofreció inicialmente. La ambición es el combustible de los dioses. Lo que te vuelve peligrosamente superior es el coraje de asumir tus deseos y la disciplina de transformarlos en realidad. El mundo pertenece a quienes se atreven a moldear el destino.
Al mirar hacia atrás, percibirás que las mayores dificultades fueron, en realidad, tus mejores maestros de estrategia. Cada cicatriz en tu armadura cuenta la historia de una lección aprendida y de una debilidad que fue debidamente superada. La superioridad no es un estado de reposo, sino una conquista diaria que exige la renovación constante de votos con tu propia grandeza. Mantén la llama de la búsqueda encendida, pues si dejas de evolucionar, comenzarás a caer. Concluimos que la verdadera ventaja competitiva reside en la unión entre la sabiduría ancestral y la acción pragmática del presente. Aquel que domina las lecciones de Maquiavelo y las aplica con discernimiento se convierte en una fuerza de la naturaleza imposible de contener por mentes pequeñas. La superioridad es ante todo una cuestión de perspectiva y de voluntad inquebrantable. Ahora que posees las llaves del entendimiento, el peso de la ejecución es tuyo. Sigue adelante con la confianza de quien conoce los engranajes ocultos del mundo y no teme lo que está por venir. La jornada para ser peligrosamente superior es continua y exige que nunca pierdas el hambre de conocimiento y de poder sobre ti mismo. El maestro que habita en ti ha despertado. No lo dejes volver a dormir bajo la manta de la mediocridad. Sé el autor, el protagonista y el juez de tu propia jornada, pues nadie más lo hará con la maestría que tú posees. Si este conocimiento resonó en tu alma y despertó al estratega que hay en ti, no guardes esta fuerza solo para ti. Comenta abajo cuál de estas lecciones transformó más tu visión del mundo. Dale me gusta a este video para que la sabiduría alcance a otros buscadores e inscríbete en el canal para no perderte los próximos pasos de esta evolución. Activa la campana de notificaciones para ser el primero en beber de esta fuente. Tu jornada a la superioridad apenas comienza.